Jamás imaginé lo fácil que sería realizarla, así que si le gusta lo que está viendo, quédese con nosotros. Oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings y en esta ocasión te enseñaré a realizar esta flor de lavanda, que más fácil y rápida de realizar no puede ser. Ocuparemos poquitísimos materiales, tan solo vamos a necesitar un hilo de color lila o el color que usted guste en realidad, deje volar su imaginación. Este hilo es sinfonía de 3 milímetros de grosor aproximadamente. Y voy a estar ocupando hilo de 1 milímetro de grosor de la marca Omega. Ambos son 100% algodón y mercerizado. Por esa razón combina perfectamente. Pero usted puede realizar esta flor con los hilos que guste. Para el hilo de 1 milímetro de grosor yo estaré utilizando un gancho de 1.25 milímetros. Y para la hilaza sinfonía 2.5 milímetros. Por supuesto necesitaremos tijera y algo que no nos puede faltar es aproximadamente 20 centímetros de un trocito de alambre. Yo le voy a estar compartiendo un enlace en la descripción de este tutorial de donde yo lo compré. No fue más que en Amazon, no hay ninguna promoción por esto. Tan solo quiero mostrarle exactamente el que yo estoy utilizando y ahí usted pues decide cuál utilizar. Es todo el material que ocuparemos, así que no demoremos más y comencemos. Olvidé mencionar la silicón y no porque sea menos importante, la estaremos utilizando muchísimo para esta flor. Pero si es algo que ya casi todas las tejedoras pues tenemos en casa, si no, pues otro tipo de pegamento también estará bien. Lo primero que estaremos haciendo es forrando este alambrito. Para ello vamos a sujetar la puntica del hilo de color lila, el mismo que utilicemos para la parte de la flor como tal, ese es el que vamos a poner aquí al inicio. Vamos a ponerle un poquito de silicón y pegar esta punta. La silicón no quema, así que no se preocupen. Una vez hecho esto, pues vamos a comenzar a forrar. No se preocupe por este acabado aquí arriba, pues esto no se verá luego. Lo vamos a tapar y ya les enseñaré cómo. Entonces vamos a dar tantas vueltas como usted desee. ¿Y por qué digo tantas vueltas como usted desee? Porque va a depender del alto de la flor, ¿verdad? Yo les digo que aproximadamente yo he dado con hilo de color lila unas 3 pulgadas. Pero es algo aproximado. Ahora les voy a mostrar. De todas formas, si le queda un poco corto, no pasa nada. Lo que sí no le puede quedar es demasiado largo porque entonces la parte del tronco pues tiene que ser verde. Vean, aproximadamente, aquí tengo por pulgadas, poquito más de 3 pulgadas, está bien. Hasta aquí lo voy a dejar, tal vez un poquitín menos, hasta aquí. Unas 3 pulgadas es suficiente. Pues cuando lleguemos aquí, que vayamos a cambiar a hilo de color verde, vamos a ponerle otro poquito más de silicón para fijarlo. Apretamos bien hasta que esté frío y seque. Y una vez hecho esto, podremos cortar este hilo. Agarramos la hebrita de color verde, la que usted decida utilizar. Yo estoy eligiendo 1 milímetro de grosor, pero en realidad usted lo puede hacer con el hilo que guste. Eso sí, las hojas quedan súper finas y delicadas con este hilo. Entonces, colocamos otro poquito de silicón. Asegúrese de que esté bien caliente. Y ahora sí, tantas vueltas como sea necesario hasta llegar al final. Esta parte no se notará, así que no se me preocupe. Todo eso irá tapado con la flor. De vueltita y vueltita hasta llegar aproximadamente casi hasta el final. Cuando estemos llegando casi al final, esto es lo que yo haré, pero en realidad si usted tiene otro material que pueda darle un acabado más bonito, claro que sí, puede hacerlo, no tiene que hacerlo exactamente igual a mí. Yo simplemente voy a colocar silicón
y voy a ir girando para que vaya pegando. Si siento que el silicón se me enfría demasiado, pues lo retiro lo que se haya enfriado y coloco otro pegocito más. Y hecho esto, voy a aplastar. Y de lo que me haya quedado, pues voy a cortar el hilo. También con la misma tijerilla, pues voy a quitar el exceso y voy a mostrarles algo. No más silicón. Sin embargo, con la misma parte de la pistolita que está caliente, por eso la tengo toda sucia, con ella yo termino de darle el acabado. Esto va a hacer que selle muy bien y que no se vaya a zafar en el futuro. Como está caliente, pues va a derretir el exceso de silicón que haya quedado. Lo mismo podemos hacer aquí. En esta parte, si le pasa la pistolita caliente, pues va a bajar ese exceso de silicón que hayamos tenido. Eso es lo que yo hago, pues un pequeño tips. Hecho esto, pues tendremos, como quien dice, el tronco listo y vamos a hacer algo más. Vamos a hacer las hojitas antes de hacer la flor. Para estas hojitas estaré utilizando el hilo de color verde de 1 milímetro de grosor. Vuelvo y repito, en este caso es omega. Y vamos a hacer 3 hojitas exactamente iguales. Ya yo tengo 2 listas. Para este hilo estaré utilizando 1.25 milímetros de grosor en el gancho y vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 21 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener 21 cadenas en total. Cuando haya terminado la cadena número 21, entonces vamos a comenzar a partir de la segunda, 1 y 2, tomando esta hebrita de trasera, con un punto deslizado. Le sigue un punto bajo. No importa si es en V o en cruz. Seguido 16 medios puntos altos, uno por cada cadena. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 16. Cuando acabemos los 16 medios puntos altos nos quedarán 2 cadenas. En ellas haremos un punto bajo y un punto deslizado en la última que nos queda. Y ahora vamos a repetir lo mismo desde el inicio, o sea, desde el punto deslizado. Y el punto deslizado va a caer justo en la misma base del último que hicimos, o sea, 2 punticos deslizados juntos. Le sigue un punto bajo en la base del último punto bajo que realizamos. No en esta hebrita, aquí no. Lo vamos a hacer en el agujero que se forma, en la mismísima base de cada punto. A su vez podremos ir asegurando ya esta hebrita. Tomamos lazada y realicemos 16 medios puntos altos, uno por cada uno que tenemos del otro lado. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta tener un total de 16. Y luego de los 16 medios puntos altos le sigue un punto bajo y un punto deslizado. Hecho esto, vamos a deslizarnos por todo el centro para terminar esta hojita. Vamos a comenzar justo aquí en la mismísima base que tenemos. 1, 2, 3, vean dónde cae, 4, es en el centro de cada punto, en estos agujeritos que se forman, si usted estira el tejido, ahí los va a ver. Y así continuaremos hasta llegar al otro extremo. A mí me han quedado 18 puntos deslizados, pero si le quedan 20 o 19 o incluso menos, está bien. Esto es solo un detalle en el centro.
no va a variar el resultado final de su lavanda. Cuando llegue al otro extremo, aquí podremos cortar la hebra que no necesitamos larga. Extraemos y vamos a asegurarla un poquito aquí en el segundo punto deslizado que tenemos, contando desde donde terminamos. Luego que vayamos, o sea, cuando peguemos esta hojita al tallito con silicón, ya esto quedará seguro. Entonces, recuerde, necesitamos 3 hojitas exactamente iguales. Yo voy a realizar 3, si usted quiere hacer solo 2 o incluso 4, obvio también puede hacerlo, es a su gusto. Y ahora sí vamos con la flor. Para la flor yo estaré utilizando el hilo de color lila. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Regresamos a la primera cadena que hicimos y haremos en ella un punto deslizado. No importa cómo tome esta cadena, tómela a su comodidad. Repetimos otra vez 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto deslizado en la primera de estas 7 cadenas. Y esto es lo que estaremos repitiendo. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un punto deslizado en la primera. Yo lo he repetido un total de 50 veces. Con 50 repeticiones me ha quedado de este tamaño. ¿Cuál es la parte interesante de esta flor? Pues que si realiza 50, digamos, y le llega solamente hasta aquí y quiere que sea más larga, ahí para un momentico de pegar y realiza unos cuantos pétalos más. O sea que está súper cómodo porque no va a tener que hacer más cadenas o deshacer un tejido completamente. Tan solo necesita incrementar más repeticiones y listo. Al regreso, pues ya tendré mis 50 pétalos, vamos a llamarle así, hechos. He aquí listas las 50 repeticiones que yo he realizado. Este es el resultado. Ya podrá cortar la hebra cuando termine la última o no la corte si no está seguro de que necesite más o menos. Entonces, en mi caso la voy a cortar ya porque ya yo sé que con esto me va a alcanzar perfectamente. Voy a hacer una cadena a modo de asegurar y listo. Vamos a armar nuestra flor, que será súper sencillo. Primeramente caliente su pistolita de silicón o tenga a mano el pegamento que decida utilizar. Comenzaremos precisamente donde iniciamos para si necesita más repeticiones pues las continúa realizando, ¿verdad? Vamos a tomar el tallito que ya hemos preparado y esto es lo que haremos en la punta. Vamos a colocar un poquito de pegamento aquí en la base del primer pétalo. Y vamos a colocar el tallito ahí. Luego colocamos un poquito más arriba y vamos a pegar el segundo pétalo, o sea, pétalo con pétalo. De este modo taparemos la puntita y no se verá. Lo que sigue es bien sencillo, simplemente estaremos girando durante todo el tallito. Si usted desea no colocar pegamento, pues no lo coloque, pero yo considero que será más seguro si sí le vamos colocando pegamento en la medida que vamos girando. Poquito de pegamento y damos otra vueltita. Y así lo estaré haciendo hasta forrar todo el tallito que está con el hilo lila. O sea, el largo que yo he elegido. Recuerde que usted lo puede hacer más cortito o más largo, también dependiendo de qué tan grande está haciendo su ramo de flores.
Y al regreso pues lo tendré casi completo para enseñarle el final. Si le queda una parte encima del hilo de color verde está bien. De hecho, esa es la intención, que un trocito quede encima de la parte de color verde. Y una vez llegue al final, ahí donde caiga la hebrita del final ya quedará segura con la silicón y podremos cortar esta hebra. Si la quiere torcer un poquito más, claro que sí, puede hacerlo para más seguridad, pero así es suficiente. Hecho esto, ya tendremos la parte de la flor lista y solo nos falta colocar las hojitas. Yo así las he colocado y así colocaré estas, pero usted puede ponerlas como guste. Lo más importante acá es lo siguiente. Vamos a colocar un poquito de silicón aquí en el centro, solo en el centro, sin llegar hasta abajo. Lo pegamos contra el tronquito y abrazamos. Tomamos otra hojita y hacemos lo mismo. Un poquito aquí en la base, solamente un poquito en la base. La voy a estar colocando aquí por detrás y un poquito más abajo. Abrazamos hasta que seque. Y luego una última que estaré colocando aquí por detrás o donde usted guste. En realidad puede colocarla donde guste. Estaré colocando aquí delante. Un poquito más abajo y por delante. Ahí sujeta bien fuerte hasta que seque la silicón. Y hecho esto, pues ya he terminado mi segunda lavanda. Acá las tengo las dos listas. Espero y les haya gustado tanto el tutorial como a mí. La verdad que considero está como para hacer 100 o más, como para hacer muchísimas porque están súper fáciles, sencillitas y quedan bien delicadas utilizando el hilo de 1 milímetro de grosor. Si quiere continuar viendo tutoriales nuestros, pues tendremos otra flor más. Le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Y por favor déjeme saber si le ha gustado con un comentario, con su like, que yo lo aprecio muchísimo. Y si tiene alguna duda, pregúnteme, yo le responderé tan pronto como me sea posible. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en un próximo vídeo. Chau, chau.